En este video vamos a mostrar de manera práctica cómo se utiliza la API LED-C para SP32 con el fin de generar una señal de PWM que podamos utilizar para controlar sea la brillantez de un LED, sea un servomotor o un motor DC. Tengo acá un programa básico para poder lograr esto. Lo que voy a inicialmente hacer es variar la brillantez de un diodo LED mediante una señal de PWM. El circuito que estoy utilizando es el circuito de trabajo que propongo para el curso. En este caso voy a afectar algunos de los pines en los que tenemos conectados los 8 LEDs, que son los pines 15, 2, 4, 16, 17, D5, 18 y 19. Y también en este ejemplo lo que pretendo es variar la velocidad de un motor de DC que está conectado a través de un transistor MOSFET IRF540 por el GPIO 32. Veamos el código entonces. En este programa inicialmente incluyo Arduino.h para que el Visual Studio pueda trabajar con todas las funciones del framework de Arduino. Y aquí defino unos parámetros que voy a utilizar para el control del PWM. Este primer parámetro, DutiMax, lo que hace es definir el ciclo útil máximo que voy a utilizar. Pin PWM va a ser el pin por el cual voy a sacar la señal de PWM. Canal PWM es uno de los canales que voy a utilizar de PWM. En este caso recordemos que son 16 canales. Resolución en bits me indica la resolución que voy a escoger yo para trabajar con mi señal de PWM, y FREQ va a ser la frecuencia de PWM. Voy a inicialmente sacar una señal de PWM por el GPIO 5, voy a usar el canal 0, voy a utilizar una resolución de 10 bits, lo que me va a hacer que el ciclo útil máximo sea de 1023, debido a que 2 a la 10 me da 1023, y la frecuencia va a ser de 100 Hz. Por acá he definido un arreglo de enteros sin signo al cual le asigno estos valores. Estos valores son los pines o los números de los GPIO a los que tengo conectados los diodos LED en el circuito real. Declaro una función de inicialización de LEDs, y en esa función lo que hago es simplemente decir que todos esos pines van a ser salida, que inicialmente los voy a colocar en estado alto, espero 2 segundos y luego los pongo en estado bajo. Lo hago simplemente para ver que todos los LED se enciendan al comienzo y darme cuenta si hay algo conectado o desconectado o si algún LED se me dañó. En el setup del programa lo primero que hago es inicializar los LEDs y después procedo a configurar el PWM que voy a utilizar. Para ello invoco una de las funciones que trae el API LED-C, que es la función LED-C Setup. Esta función me configura el canal, es decir, cuál canal de PWM voy a utilizar, me configura la frecuencia y me configura la resolución en bits. Como lo hemos visto acá arriba, la frecuencia va a ser de 100 Hz, la resolución es de 10 bits y la frecuencia es de 1023. Pero ¿cómo llego yo a estos parámetros? Entonces, para eso debemos remitirnos a la ecuación que me permite encontrar la resolución a partir de la frecuencia. Inicialmente yo quiero una frecuencia de 100 Hz. Para aplicar esta ecuación puedo escoger cualquiera de estas frecuencias, 80 MHz, 8 MHz o 1 MHz. Voy a escoger 80 MHz. Esto lo divido por los 100 Hz que yo quiero utilizar. Eso me da el número 800.000, que sería la división de este parámetro con este. Y el parámetro divisor LED Clock Diff es un parámetro que si yo le pongo 1 obtengo la resolución máxima que puedo usar, y si le pongo 1024 obtengo la resolución más baja. Yo quiero una buena resolución para tener un buen control de la brillantez del LED, entonces este factor lo pongo en 1, lo que me daría 800.000. Colocando el parámetro 800.000 acá, que sería este, puedo calcular la resolución máxima. Me da 19, resolución máxima no puede ser más de 16, entonces yo puedo tener una resolución máxima de 16. ¿Y cuál sería la resolución mínima? Divido esto entre 1024, me da 781, le calculo el logaritmo en base 2 y la resolución mínima sería 9.6, que lo cual aproximamos a 10. O sea que pueda tener una resolución entre 10 y 16. En este programa he escogido la resolución de 10 para trabajar. Es decir que estos parámetros, como cumplen con la ecuación, los puedo utilizar. ¿Qué procedemos a hacer luego? Invocar la función LED Attach Pin, a la cual le vamos a decir: este pin
va a estar asociado a este canal. En el caso nuestro, el pin 5 lo voy a asociar al canal 0. Y esa sería la configuración inicial del PWM. Luego, el programa que hice lo que hace es variar ese ciclo útil de la señal desde 0 hasta el máximo en pasos de 1 para ir incrementando gradualmente el ancho del ciclo útil. Lo hago cada 10 milisegundos y luego desde el valor máximo decrezco la señal hasta llegar a 0 cada 10 milisegundos. Y el programa lo que hace es eso, o sea que lo que vamos a observar es que el LED aumenta la brillantez y disminuye la brillantez. Voy a descargar el programa para que lo veamos funcionando en el circuito real. Aquí tengo el circuito real, como pueden ver tengo conectado el osciloscopio a uno de los LEDs. Observemos cómo este LED pues varía su brillantez, ahí está en el máximo y comienza a disminuir hasta que prácticamente se apaga, ahí disminuye y luego vuelve a aumentar. Tengo conectado el pin 5 a ese LED y si yo observo el comportamiento de la señal en el osciloscopio, miren que pues como nos damos cuenta tengo una señal tipo cuadrada que va variando el ancho del estado lógico alto. Esa sería la señal de PWM. Yo puedo analizar cuál es la frecuencia o mirar cuál es la frecuencia de esta señal. Simplemente voy a ubicar por aquí mejor y más o menos podemos observar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Y esos 5 cuadritos para un barrido de 2 milisegundos pues corresponderían a 10 milisegundos. El inverso de 10 milisegundos, si lo expreso en segundos, 10 milisegundos sería 0.01, pues su inverso sería 100. O sea que tengo una frecuencia de 100 de una señal de PWM y puedo variar el ancho del ciclo útil en 1023 valores posibles. Voy a modificar el programa ahora para una frecuencia mucho más alta de la que estamos trabajando. Supongamos que ya no quiero una frecuencia de 100 Hz, sino que quiero una frecuencia de 100.000 Hz o de 100 kHz. La pregunta es, ¿cuál sería ese ciclo útil máximo y mínimo que yo podría utilizar? Si nos volvemos a referir a esta ecuación, pues vamos a tener aquí la frecuencia más grande, aunque les recuerdo que pueden usar cualquiera de las que aparecen acá, 1, 8 u 80. En lo personal me gusta utilizar 80, digamos que me da un rango más grande de valores. 80 dividido entre 100.000, que es la frecuencia que yo quiero. Esto me da 800. 800 con un divisor de reloj para LED C de 1 me entrega, según esta ecuación, la resolución máxima que puedo tener, la cual podemos calcular por acá. Si coloco 800, le doy calcular, me da 9.6, es decir, 9, porque el máximo siempre se aproxima hacia abajo. ¿Cuál sería la resolución mínima? Este 800 lo deberíamos dividir por 1024, 0.78, nos da un número negativo menor que 0. La idea es aproximarlo a el valor más cercano, o sea 1. No podemos tener una resolución de 0, tiene que ser 1 para tener un solo dígito. Entonces podemos tener no señal, 50% de la señal. Como en el primer caso nos dio una resolución máxima de 9, pues voy a colocar aquí que esa resolución máxima son 9. Este valor implica que el ciclo útil máximo va a ser 2 elevado a la 9, lo que nos da 512 menos 1. 511 sería el valor máximo de ciclo útil. Y vamos a dejar por el mismo pin 5, canal 0 y listo. Entonces nuestro programa ya queda modificado. Lo descargo al circuito real y observamos que la brillantez del LED cambia. Es desde un valor bajo hasta un valor máximo y luego decrece. Si nos pasamos al osciloscopio, primero tengo que modificar el barrido para poder encontrar la señal, la cual vemos aquí. Entonces miremos que aquí tengo mi señal. Que tiene variaciones de todo su ciclo útil y si miramos la cantidad de cuadritos en el eje de las X, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este arranca un poquito antes y este también son 5
cuadros de tiempo y con un barrido de 2 microsegundos, eso serían 10 microsegundos de periodo. 10 microsegundos de periodo, al sacar la inversa, nos da una frecuencia de 100 kHz. O sea que hemos podido utilizar una señal de frecuencia baja, 100 Hz, podemos utilizar señales de alta frecuencia como 100 kHz y tener una resolución buena. 9 bits, digamos que es una buena resolución para un PWM en el que podemos utilizar para el control de velocidad de un motor. ¿Qué es lo que les voy a mostrar a continuación? He modificado el programa con el fin de utilizar dos salidas de PWM. Una de ellas va a encargarse de cambiar la brillantez de un LED y la otra va a controlar la velocidad de un motor. Entonces he definido aquí las características del PWM que va a manejar el LED con una resolución de 12 bits, una frecuencia de 1200 Hz que cumplen con la ecuación. Para la resolución del PWM especifico que el pin que voy a usar es el pin 5, que obviamente con 12 bits voy a tener una resolución que me permite llegar a un ciclo útil máximo de 4095 y con una frecuencia de 1200. Para el caso del motor he definido una frecuencia de 400 Hz, lo que me permite trabajar 14 bits máximo de resolución, que me da un ciclo útil máximo de 16383. He decidido sacar esto por el pin 32. Aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Los canales de PWM vienen en grupos de 2. Cada 2 canales comparten un mismo timer. Es decir, que el canal 0 y el canal 1 van a compartir el mismo timer. Por lo tanto, no es posible que nosotros le asignemos frecuencias diferentes. Como yo quiero frecuencias diferentes, pues debería recurrir a otro canal. En este caso, el canal 3. Es decir, canal 0 y 1, un timer. Canal 3 y 4, otro timer. Canal 5 y 6, otro timer. Y así sucesivamente hasta cumplir los 16 canales. Eso debemos tenerlo en cuenta porque si no, no podemos lograr las frecuencias diferentes que deseamos. Esta parte del código es similar a la anterior. Aquí he declarado un ciclo útil, una variable para contar o cambiar el ciclo útil del LED y una variable para modificar el ciclo útil del motor. En el setup invoco la función LED_setup en 2 ocasiones. Una para configurar todos los temas pertinentes al PWM del LED y otra para configurar lo que tiene que ver con el PWM que va a ser asignado al motor. Aquí le asigno el pin del LED al canal del LED y aquí asigno el pin del motor al canal del motor. De esa manera pues tengo el canal 3 asociado al pin 32 y el canal 0 asociado al pin 5. El programa lo he modificado en el ciclo principal para que comience a incrementar en pasos de 1 los ciclos útiles. Esos ciclos útiles van a ser modificados por la función LED_write directamente en el respectivo canal. Aquí vemos que en el canal del PWM del LED le asigno este ciclo útil en particular y al canal del motor le asigno el ciclo útil del motor. Por acá vamos a encontrar una condición que me pregunta que si el ciclo útil del LED es mayor que el máximo que puede tener ese ciclo útil, entonces si es verdadero asigno 0 al ciclo útil, es decir que lo reinicio, y si no pues simplemente incremento el respectivo ciclo útil. Aquí lo que al final estoy haciendo es una especie de rampa. Comienzo a incrementar el ciclo útil hasta que llego al máximo y vuelvo a 0. Lo mismo para el motor. En este caso coloqué un retardo de 1 milisegundo para que cada milisegundo podamos realizar nuevamente estos cambios. Si procedo a descargar el programa en el microcontrolador, observemos el comportamiento. Aquí tengo el LED que está variando su brillantez y por acá tengo un motor que aumenta su velocidad hasta que llega a un máximo. Después de eso se detiene y vuelve a incrementar su velocidad. El circuito que tiene el motor es el que especifiqué al comienzo. Por acá se encuentra el transistor MOSFET que lo está controlando. Quiero es que observemos el osciloscopio. Vamos a medir la frecuencia. En este caso yo he conectado 2 canales al osciloscopio. El canal 1 está conectado al LED y el canal 2 está conectado al motor. Entonces ahora vamos a observar el canal 1. Observen, si lo coloco aquí,
El periodo de esta señal es 1, 2, 3, 4. 4 de estos cuadritos con un barrido de 0.2 milisegundos. Son 4 cuadros por 0.2, eso me da 0.8. Tendríamos 0.8 dividido entre 1000 para que pasarlo a segundos, y el inverso me da 1250, que es un valor de frecuencia aproximado a lo que yo estoy buscando para el LED. Ahora me voy a pasar al canal 2, que es el canal que está controlando o que tiene la señal de PWM que controla el motor. Entonces observemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 de estos cuadros, y el barrido es de 0.5 milisegundos por 4 cuadritos que medimos por 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Eso me daría 0.5 por 5, 2.5 milisegundos, pasándolo a segundos y hallándole el inverso, frecuencia 400 Hz. O sea que efectivamente estamos obteniendo una frecuencia muy cercana a lo que yo deseaba para el LED, y una frecuencia exacta para el caso de la frecuencia del motor. De esa manera entonces podemos nosotros configurar nuestro PWM para obtener frecuencias diferentes, resoluciones diferentes, y utilizar diferentes canales para controlar dispositivos de varios tipos, como en el caso de LEDs o motores.